Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Hoy haremos a la Virgen María y a San José, que son parte de nuestros personajes de nuestro nacimiento a crochet. Ellos miden tan solo 8 centímetros de alto y aquí en la tarjetita, en la parte de arriba, les voy a poner el enlace para que puedan ver cómo queda nuestro nacimiento completo. Aquí también aparecerá en la ventana el cuadrito de la miniatura para que la puedan identificar y también cómo realizamos el cuerpo base. Aquí también va a aparecer en esta tarjeta el enlace para el cuerpo base y la miniatura para que ustedes puedan identificarla también. Así que en este video únicamente veremos los detalles y espero que les guste y vamos a ver cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son hilaza 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros en color dorado, oro. Si no pudieran encontrar este tono, con el color dorado es suficiente. Caqui, un poquito de rosa, blanco y café oscuro. También ocuparemos silicón. Yo utilizaré el silicón frío, también pueden utilizar el silicón caliente. Tijeras, aguja caneva sin punta, un ganchillo de metal del número 2 y unas pinzas. Aquí ya tenemos nuestros dos cuerpos base ya listos. Vamos a comenzar con la Virgen María. Comenzaremos con la hilaza en color dorado. Haré un total de 23 cadenas. Aquí ya terminé las 23 cadenas. Regreso a la segunda cadena. Aquí haré un aumento. En la siguiente cadena, otro aumento. Después 16 puntos bajos, uno por cada cadena. Aquí ya he terminado las 16 cadenas. Me voy a la cadena que sigue con un punto deslizado. Y aquí comienzo con 19 cadenas. Aquí ya tengo las 19 cadenas. En la segunda cadena hago un aumento. En la siguiente, otro aumento. Haré lo mismo que hice en esta otra tira. Son 2 aumentos en un inicio y después 16 puntos bajos, uno por cada cadena. Aquí ya terminé toda la tira, llegué a mi punto número 16. Me voy a la siguiente cadena con un punto deslizado y repito lo mismo que hice aquí. Subo con 19 cadenas y hago lo mismo. Aquí hasta terminar la siguiente cadena debo tener un total de 4 tiras. Aquí ya he terminado mis 4 tiras. Vamos a regresar a la parte inicial. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí voy a subir con una cadena y voy a pasarme a esta segunda. Aquí hago un punto deslizado. Justo es la cadena que está sobre esta tira, sobre la segunda. Aquí haré un total de 11 cadenas. Aquí llevo 5,
11 cadenas. Regreso a la segunda con un punto bajo y el resto de la tira haré un punto bajo por cada cadena. Aquí ya he terminado. Me voy a la tercera cadena que está aquí arriba. Justo es la cadena que está sobre la tercera tira. Hago un punto deslizado y aquí repetiré lo mismo que hice en esta tira anterior. Subo con 11 cadenas y regreso con un punto bajo por cada cadena. Aquí ya terminamos nuestra segunda tira. Me voy a la cadena que está sobre la última tira. Termino con un punto deslizado. Dejo una hebra corta y jalo. Con una aguja voy a regresar mi hebra hacia atrás sobre este mismo punto y únicamente aseguro con un nudo. Voy a perder un poquito de la hebra por dentro del tejido, por dentro de los mismos puntos. Ahí está. Y recorto. Lo mismo haremos con la hebra del inicio. Y debió haberles quedado así 4 tiras largas y 2 cortas. Tomaré mi hilaza en color café oscuro y recorto una hebra larga. Mi hilaza tiene 6 cabos, por lo tanto me quedo con 3 y la separo. Ahora colocaremos las marcas para los ojos. A partir del color piel hacia arriba son 5 filas, formando una línea recta de en medio de las manos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí pondré la primer marca. Después, el punto que tengo al lado de esta, lo voy a marcar. Y del otro lado también. Retiro la marca de en medio. Y luego de aquí voy a separar 3 puntos. 1, 2 y 3. Del otro lado igual. 1, 2 y 3. Ahí tendría las primeras marcas. Ahora bajo una fila y el punto medio entre estos dos. Lo marco. De este otro lado igual. Y ahora con nuestra aguja voy a entrar desde cualquier otro punto. Dejo una hebra corta. Voy a la siguiente marca. Paso por debajo. Vuelvo a entrar en este mismo punto. Y sobre la misma línea salgo en la siguiente. Regreso a esta esquina. Bajo una línea y salgo en el siguiente punto. Regreso a esta misma esquina. Voy por el siguiente ojito.
Ahora tomaré un pedacito de hebra en color piel de la primera marca donde está la esquina de los ojos, bajo una fila y en la parte de aquí en medio es donde voy a hacer la nariz. Voy a tomar únicamente el ancho de un punto. Dejo esta hebra cortita y voy a darle aproximadamente unas 3 o 4 vueltas para darle ese ancho. Ahí está. Regreso y salgo por donde inicié. Ahora recorto una hebra un poquito larga de hilaza en color rosa. Bajaré una fila de donde tengo la esquina del ojo. Entro desde cualquier otro punto. Y justo donde está el pico, es ahí donde voy a salir. Voy a separar el ancho de 2 puntos. Me voy del otro lado, igual a la misma altura. Ahí está, esto es para simular sus mejillas. El ancho de 2 puntos. Regreso al punto de inicio, anudo y corto. De los dos lados es sobre la misma línea. Ahora para colocar el cabello me voy a basar aquí justo donde termina la línea de los ojos y de ahí para arriba cuento 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí coloco una marca. Este sería mi centro que se alinea justo con la nariz. Aquí es donde voy a poner el cabello. Vamos a hacerle únicamente un frente. Aseguro con este mismo alfiler. Esta línea la voy a pasar justo por el costado de las pestañas. Aseguro con un alfiler. Otra de las tiras largas justo aquí a un costado. Ahora, de las 2 tiras pequeñas, la segunda va a ir a un costado de las pestañas. Fijo con un alfiler. Voy con las tiras largas. Y esta va a ir encima, pero la vamos a alinear al final. Entonces podemos ir pegando tira por tira ahorita así como lo acomodamos. Y la opción es pegarlo con silicón, pero también pueden coserlo. Al final, esta que sobra la voy a pasar por encima. Ligeramente cruzada. Le coloco los alfileres para darle tiempo de secar. Para realizar el manto hago un anillo mágico de 6 puntos con mi hilaza en color blanco. Jalo para cerrar y en el primer punto que hice cierro con un punto deslizado. Esta es mi fila número 1. Para la fila número 2 subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento. Y haré un aumento por cada punto
toda la fila y al final debo obtener 12 puntos bajos. Cierro esta fila en el primer punto que hice y hago un punto deslizado. Para mi fila número 3 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Aquí ya he terminado, omito este punto, me voy al que sigue y cierro con un punto deslizado. Para mi fila número 4 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Aquí ya he terminado, omito este punto, me voy al que sigue, cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 3 puntos bajos y en el que sigue un aumento. Se repite 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el que sigue un aumento. Haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 4 puntos bajos, llevo 3, 4 y en el que sigue un aumento. Se repite 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y en el que sigue un aumento. Haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Continúo con mi fila número 7. Realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Y desde esta fila y hasta la fila número 9 haré un punto bajo por cada punto durante las siguientes 3 filas. Al final seguiré conservando los 36 puntos. Aquí ya he terminado mis 3 filas de puntos bajos. Para mi fila número 10 subo con 2 cadenas. En este mismo punto hago un punto medio alto. Voy a hacer un total de 4 puntos medio altos, uno por cada punto. Aquí llevo 3 y 4. En el punto que sigue hago 3 puntos altos en este mismo punto. 2 y 3. Continúo con 8 puntos medio altos, uno por cada punto. Aquí llevo 4, 5, 6, 7 y 8 puntos medio altos. En el que sigue son 3 puntos altos en este mismo punto. Repetiré 8 puntos medio altos, uno por cada punto. En el punto que sigue, 3 puntos altos en el mismo punto.
De nuevo 8 puntos medio altos, 1 por cada punto. En el siguiente, 3 puntos altos en el mismo punto. Y terminaré con 4 puntos medio altos, 1 por cada punto. Para cerrar esta fila me voy a ir al primer punto que hice y cierro con un punto deslizado. Aquí, como se darán cuenta, ya tenemos 4 puntas. Continúo con la fila número 11, subo con 2 cadenas y en este mismo punto haré un punto medio alto. Haré un total de 5 puntos medio altos, 1 por cada punto. Ya hice el primero. 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos 3 puntos altos juntos. El punto que sigue justo es el de en medio. En este punto haré 3 puntos altos juntos. Y continúo con 10 puntos medio altos, 1 por cada punto. Aquí llegué de nuevo a la otra esquina. En el punto del medio es donde repetiré 3 puntos altos en el mismo punto. Continúo con un punto medio alto por cada punto, haciendo un total de 10. Aquí ya terminé, ya llegué a la siguiente esquina. Repito 3 puntos altos en un mismo punto. Y continúo el resto con puntos medio altos hasta llegar a la siguiente esquina. De nuevo en el punto medio hacemos 3 puntos altos juntos. Y continuamos con 5 puntos medio altos. Con esto cerramos esta línea. Voy a tomar el primer punto que realicé, cierro con un punto deslizado. Para la fila número 12 subo con 2 cadenas. En este mismo punto hago un punto medio alto, realizo 2 cadenas, voy a saltarme un punto, voy al que sigue con un punto medio alto. De nuevo 2 cadenas, me salto un punto, voy al que sigue con un punto medio alto. Repito 2 cadenas y así continúo todo alrededor. Toda la fila va a ser exactamente igual. Aquí para terminar hacemos 2 cadenas, saltamos un punto y voy a tomar el primero con el que inicié. Hago un punto deslizado. Aquí recorto.
Con la aguja paso hacia atrás esta hebra. Aquí voy a fijar con un nudo. Voy a perder un poquito de esta hebra por dentro del mismo tejido. Me voy a ir entre los puntos. Para colocar el manto voy a pasar justo la unión para la parte de atrás. Voy a poner un poquito de silicón. Dos de las esquinas van a ir así de frente. Voy a colocar, centrarlo bien. Y ahora sí voy a ir pegando toda la orilla. Para realizar el cabello de San José, vamos a hacer el mismo patrón que hicimos en el manto de la Virgen María, desde el anillo mágico hasta la fila número 6, donde conservamos 36 puntos bajos. Para mi fila número 7, realizo una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré un punto bajo por cada punto, conservando los 36 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. En esta fila haré una secuencia de 11 puntos bajos. Aquí llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos por un aumento. Y eso lo repetiré toda la vuelta, 11 puntos bajos, un aumento, hasta obtener 39 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. Subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo. Y en esta fila y para la fila número 10 haré un punto bajo por cada punto. Son 2 filas de puntos bajos, conservando los 39 puntos. Continúo con la fila número 11. Subo con 4 cadenas. 4. Me voy al siguiente punto. Hago un punto deslizado. Repito, 4 cadenas. Siguiente punto, un punto deslizado. Y esto haré todo alrededor. 4 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. Esa va a ser toda nuestra orilla. Aquí ya he terminado mi último punto. Voy a recortar. Jalo. Ahora con la aguja paso al siguiente punto la hebra. Y como en todos nuestros tejidos, por la parte de atrás fijamos con un nudo y perdemos un poquito de la hebra restante entre los puntos del tejido. Ahora, para realizar la barba, tomo el punto medio que sería el centro de las manos. De aquí, del cambio de color hacia arriba, voy a contar 2 filas, 1 y 2, y este sería mi punto central. Ahora, hacia los costados serían 5 puntos y debo de tener 10 puntos de separación en total. 2, 3, 4, 5. Y de este lado, 2, 4 y 5 puntos de separación sobre la misma línea. Este ya lo puedo retirar. Voy a corroborar que tenga 10 puntos. 1, 2, 3, 4.
Este que es un aumento lo voy a tomar como un punto, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Voy a fijarme que esté centrado. Ahora voy a colocar la otra marca. Voy a subir 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí coloco esta marca. Voy a separar 2 puntos. 1, 2 y sobre esa misma línea coloco la siguiente marca. Lo mismo de este lado. 1 y 2 puntos y voy a subir hasta la fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tengo 2 puntos de separación. Ahora tomo mi hilaza en color café. Voy a retirar esta marca. Este va a ser mi punto de inicio. Aseguro con una cadena. Ahora haré un punto bajo por cada fila hasta llegar a esta marca. Es decir, vamos a dar una ligera curvita por todo alrededor. Ahora me voy a ir en línea recta hasta llegar a la siguiente marca. Y de nuevo en este lado una ligera curvita hasta la siguiente marca. Aquí ya terminamos. Subimos con una cadena y ahora realizaré un punto bajo por cada punto, toda esta línea hasta antes de llegar a la esquina. Aquí no importa si tienen un punto más o un punto de menos, lo importante es seguir las guías de las esquinas y el centro. Aquí ya llegué a la esquina, realizaré 2 aumentos de puntos medio altos. Aquí son 2 puntos medio altos en un solo punto. Voy a hacer uno más. Ahora voy a calcular cuál es el centro. Voy a dejar estos 2 puntos del medio, justo donde están las manitas, esos 2 puntos. Entonces aquí sigo con un punto medio alto por cada punto. Y en el que sigue, entonces hago un punto medio alto. En este mismo, un punto alto. Voy a hacer una cadena, bajo a estas 2 hebras que tengo aquí, hago un punto deslizado. Me voy al siguiente punto realizando un punto alto y en el mismo un punto medio alto. De nuevo sigo con puntos medio altos hasta llegar de nuevo a esta esquina. Aquí en esta esquina voy a hacer 2 aumentos de puntos medio altos. Todas estas pequeñas fibritas las quitamos al final.
Y ahora sí, esta línea que es la curva que hicimos en un inicio, la vamos a terminar con un punto bajo por cada punto. En este último realizamos un punto deslizado. Aquí recorto y jalo. Y ahora con la aguja vamos a fijar con un nudo y perdemos un poco de esta hebra. Lo mismo hacemos con esta. Ahora voy a colocar las marcas para los ojos. Me voy a basar en el pico de la barba. Ese sería mi centro. Voy a subir 1, 2 y 3 filas y lo marco. Lo mismo que como hicimos con la Virgen María, con un punto de separación hacia los costados. Después cuento 1, 2 y 3. Pongo la siguiente marca. Esta ya la puedo retirar, la del medio. 1, 2 y 3 puntos y marco. Ahora con un pedacito de hebra en color café oscuro, también nos quedamos con 3 cabos nada más. Entro desde cualquier otro punto. Voy a bajar una fila justo al punto del medio que está entre las dos marcas. Ahora para realizar las cejas vuelvo a tomar otra hebra larga de hilaza en color café oscuro, igual solo quedándome con 3 cabos. Entro desde cualquier otro punto y subiré una fila desde la esquina del ojo. Dejo esa hebra cortita, subo una fila y voy a meterme un punto. Aquí sería lo mismo, es una fila arriba, meto un punto y arriba. Ahí bajo a esta haciendo coincidir esta esquina. Y eso sería todo. Regreso mi aguja en el punto de inicio. Para realizar la nariz es exactamente igual que con la Virgen María. Voy a bajar una fila de la esquina de los ojos. Voy a tomar el ancho de esos 2 puntos. Y voy a dar unas 3 a 4 vueltas hasta tener el ancho que se requiere. Ahora vamos a realizar el bigote y colocaremos las marcas. Nos basamos en un punto medio bajando de la nariz, de ahí 2 puntos hacia los costados. Y con una hebra larga de hilaza en color café oscuro, ahora ya tenemos la hebra completa. Entro desde cualquier otro punto, salgo ahí donde está la marca. Voy a entrar justo por debajo de la nariz.
Y eso sería todo. Voy a regresar. Para las mejillas recorto también una hebra un poquito larga de hilaza en color rosa. Voy a ocupar a partir del punto medio del ojo solo 2 puntos. Y lo mismo del otro lado. Ahora colocaremos el cabello. La parte de las uniones, que son estas, van a ir para atrás. Vamos a calcular que esté centrado. Este pequeño lancito, que son como los flequitos, debe llegar a ras del cuello y debe tapar perfectamente los inicios de la barba. Podemos colocar unos alfileres para que le demos el tiempo de secado y fije muy bien. Para realizar el chal voy a hacer 32 cadenas con la hilaza en color caqui. Me voy a la tercera cadena y hago un punto medio alto. Y continúo con un punto medio alto por cada punto. Aquí antes de llegar a la última cadena hago 2 cadenas, bajo a este último punto y hago un punto deslizado. Aquí voy a recortar y jalo. Para terminar, fijaré con un nudo y pierdo un poquito de esta hebra por dentro de los puntos. Lo mismo haré con esta. Para la cinta voy a hacer un total de 42 cadenas. Aquí al final le voy a hacer un pequeño nudo para tenerlo bien asegurado. Y lo mismo de este lado. Voy a recortar un poquito las puntas. Ahora solo colocaremos este pequeño chal. Le podemos dar unas puntadas o fijarlo con pegamento. Eso ya es opcional. Y ya para terminar, únicamente le colocamos nuestra cinta que hicimos, esta pequeña banda. Y eso sería todo. Y es así como hemos terminado a la Virgen María y San José. Están listos ya para formar parte de nuestro pesebre. Espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, pueden ayudarme con un like y suscribirse a la página si es que aún no lo han hecho, que con esta acción me ayudan muchísimo para poder crear más contenido. Activen la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.